Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy miércoles debate parlamentario con dos temas fundamentales sobre la mesa. En el ojo del huracán informativo está el vicepresidente de Derechos Sociales y consejero Miguel Laparra, que niega irregularidades en la concesión a un centro juvenil, a un centro de día de justicia juvenil. Pero UPN, Partido Socialista y Partido Popular reclaman la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno. Un tema que analizaremos hoy en nuestro debate parlamentario. Pero también hablaremos de la manifestación prevista para el próximo sábado 2 de junio por el centro de Pamplona en relación con la política lingüística del Gobierno. Varios colectivos consideran que se impone el euskera en nuestra comunidad. Son dos temas de máxima actualidad política, como también lo es, por supuesto, los apoyos o no a la moción de censura que plantea el Partido Socialista para desbancar al Partido Popular de Mariano Rajoy. Son estos algunos de los esquemas políticos que hoy comenzamos a desgranar en La Muga. Decíamos que en el ojo del huracán informativo está el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, pero desde luego también en este ojo del huracán informativo navarro está Podemos. Hoy los críticos nos han contado que prevén cambiar el nombre del grupo de Podemos, que dan por fracturado. Y en nuestro debate contamos en esta ocasión con Laura Pérez, que nos dará o arrojará luz quizá acerca de este tema. Laura Pérez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, damos la bienvenida también al resto de invitados y, por supuesto, preguntamos un poco más a la señora Pérez. María Chivite, representante del Partido Socialista en Navarra. ¿Qué tal? María, señora Chivite, buenas noches. Buenas noches, bien. Gracias por estar aquí. Coldo Martínez, representante parlamentario de Geroa Bai. Coldo, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Te hemos echado en falta. Gracias, Coldo. Unos días de respiro y volvemos al debate parlamentario. A todo el mundo vienen bien. Sin duda alguna, ¿eh? Hay que cambiar un poco de temas y volver de lleno a toda la actividad informativa y política. Luis Casado, que se incorpora hoy a nuestro debate, a nuestro análisis, ¿no?, político parlamentario en representación de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Amaya. Esperemos que sea una velada agradable. Bueno, esperemos que esté entretenida. Claro que sí. Laura Pérez, cambio de nombre en Podemos, se baraja esa posibilidad. ¿Cómo está la salud del grupo parlamentario ahora mismo? Bueno, yo creo que es evidente que la salud del grupo parlamentario dista mucho de la que debería tener, que no es otra cosa que un grupo al menos capaz de debatir internamente e íntimamente, si pudiera ser, todo lo que son las discrepancias. Las primeras sorprendidas tras la rueda de prensa de hoy hemos sido precisamente las que llevamos reclamando una reunión para discutir sobre esta y muchas otras cuestiones desde hace ya muchísimo tiempo, y no se ha dado, y nos hemos encontrado pues con unas declaraciones en las que se nos acusa de transfugismo, de golpe de Estado, y sencillamente decir que no nos damos por interpeladas y que, bueno, ya que han puesto en la agenda política dicho debate, pues no vamos a eludirlo. Hay mucho que decir sobre qué es el transfugismo, ¿no? El transfugismo, en principio, debería ser quien se presta a los intereses de otros partidos. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional viene a avalar que las actas son personales para evitar las injerencias de los partidos, precisamente cuando son las direcciones de los partidos las que se alejan de esas iniciativas iniciales, de esos proyectos políticos iniciales y de las propias bases de su partido. Entonces, aquí, precisamente, quienes nos mostramos críticas con la actual dirección, que elimina el debate mediante la purga política, lo que venimos a decir es que discutamos de proyecto político y defendamos el proyecto del año 2015 con el que nos presentamos a las elecciones, que responde al mandato popular de 46.000 personas y un acuerdo programático con el que todas nos comprometimos, y ese debería ser nuestro principal objetivo en este año que queda,
cómo acometer todas esas exigencias que todavía están pendientes y que deberían cumplirse antes de finalizar la legislatura. Y en este caso ese programa político, ese programa de 2015, ese acuerdo programático lo va a defender la sección en la que se encuentra Laura Pérez frente a la otra sección, podríamos decir, de Podemos, liderada por Teresa Aez, por el señor Buil y por la señora Aznárez y la señora Sáez también. A mí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de defenderlo todas y todos los que conformamos el grupo parlamentario, y me gustaría sumar también a ese objetivo y a esa responsabilidad a la dirección del partido, que ha provocado una situación totalmente inaudita donde se abrió un expediente repleto de difamaciones, donde tras mi expulsión, pero ya previamente, hemos tenido que soportar pues 5 meses de un acoso y derribo constante que ya venía de antes, aunque no lo hayamos hecho público o yo no lo denunciara públicamente, pero lo cierto es que aquí existe una responsabilidad que es por parte de una dirección que ha sido incapaz de integrar la diversidad, de hacer de esta una riqueza y un Podemos más fuerte, y ahora nos encontramos en una situación en la que la mayoría del grupo parlamentario ya no se siente identificado con esta dirección en Navarra ni en el Estado, donde se está produciendo un viraje de lo que Podemos decía ser y aquello en lo que se está convirtiendo. Sí. Y ese es el debate, pero lo que sí que debería ser fundamental es que todas fuéramos capaces de que ese espacio político que ocupó Podemos no se diluya, no se atomice, porque desde luego como consecuencia de eso podría peligrar el cambio. Pero hay unos responsables y eso me gusta señalarlo porque a mí me duele y me molesta especialmente que se nos corresponsabilice a todos por igual. ¿Quiere decir nombres, señora Pérez? Quiero decir que dice, es que la que estáis liando, nos dicen. Yo entiendo que la gente no entienda nada porque muchas veces vemos cómo en los titulares del día a día y en los medios de comunicación se magnifican unas cosas y se diluyen otras. Pero hay que hablar sobre las cuestiones de fondo, y diferencias políticas las ha habido y las ha habido desde los inicios y son legítimas, pero se tienen que resolver democráticamente en los espacios oportunos. Y eso es lo que ha evitado una dirección que ha preferido imponer antes que debatir y que ha preferido expulsar antes que integrar. ¿Cómo afectará el acuerdo programático esta nueva situación que arroja hoy Podemos, con esta fractura planteada, con esa posibilidad incluso de cambio de denominación? Señor Martínez, ¿qué exige el resto de los componentes del Gobierno que suscribieron ese acuerdo programático? ¿Qué le exige a este Podemos fracturado? Bueno, nosotros exigimos poco. Nosotros lo que decimos es que firmamos entre 4 fuerzas un acuerdo programático, que este acuerdo programático ha permitido funcionar al Gobierno de Navarra de la manera en la que está funcionando, en nuestra opinión, de una manera muy adecuada, dando respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía navarra, y entonces nosotros lo que desde luego abogamos, aquello por lo que abogamos, aquello que deseamos y que queremos es que pase lo que pase en Podemos o pase lo que pase donde sea, las personas y los grupos que firmamos el acuerdo programático sigamos defendiendo su valía en su totalidad, porque creo que fue un acuerdo muy bueno e insisto que está permitiendo que el Gobierno de Navarra funcione tomando como base ese acuerdo y dando solución en la medida de las posibilidades pues a los problemas de la ciudadanía de Navarra. Y desde la oposición, ¿cómo se contempla esta situación? ¿Se considera sostenible, posible la gestión actual del Gobierno con bueno, estas disensiones que existen en uno de sus componentes? Bueno, el Gobierno seguramente seguirá su trabajo habitual. Lo que sí va a crear una distensión en el Parlamento y en las situaciones que se vayan planteando en los distintos votaciones, ¿no? Y iremos viendo y cada vez iremos viendo cómo hay una mayor fracción, no solamente con Podemos o con las partes de Podemos, sino entre los propios partidos. También nos vamos acercando a las elecciones y cada uno tiene que marcar su territorio, y eso lo vamos a ver, ¿no? Lo que pasa que también lo que está pasando en Podemos, sin entrar en los problemas internos del partido, es algo lógico en un partido que se crea nuevo, que tiene que crear un proyecto político que no lo tiene claro desde el principio, donde se juntan bastantes disparidad de ideologías y donde al cabo de los años, de estos 3 años, se ve y están viendo que sus votantes no están en todo de acuerdo con lo que se está llevando a cabo y por lo tanto se empiezan a crear fricciones, se empiezan a crear enfrentamientos, se empieza a ver una desilusión en los votantes de Podemos que esto incrementa esa situación, ¿no? Y bueno, pues esperemos que no afecte
a la vida parlamentaria, pero creo que no es bueno para Navarra que un partido político que ha sacado los votos que ha sacado Podemos se encuentre en una situación como se encuentra. ¿Y qué lectura hace el Partido Socialista? ¿Qué consecuencias políticas puede tener esta situación actual? Hombre, yo desde luego no soy quien para meterme en la vida interna de ningún partido político y desde luego respeto absolutamente las decisiones que internamente tomen, ¿no? Pero es que en realidad el proceso no está siendo un proceso interno, sino está siendo un proceso externo, público, publicado, y creo que con excesivo ruido, y eso desde luego a quien más perjudica es al propio Podemos, lo tengo que decir así, y también, bueno, pues la imagen traslada una imagen un poco de inestabilidad en el gobierno. Yo no creo que el gobierno vaya a tener mayor problema y no dudo de que, bueno, pues que ambas partes apuestan por el acuerdo programático, pero es verdad que la inestabilidad viene dada en el sentido que ya no se va a tener que negociar con 4 grupos parlamentarios para sacar las cosas adelante, sino que, bueno, pues que incluso dentro de Podemos hay, por decirlo de alguna manera, o públicamente eso es lo que se traslada, hay como 2 grupos distintos. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que las negociaciones para sacar iniciativas legislativas adelante pues tienen que ser más complicadas, y bueno, pues lo que estamos viendo en estos días en Podemos es que están más a lo suyo, que bueno, pues nuestra responsabilidad como políticos es estar al servicio de la ciudadanía y no para resolver problemas internos que, como digo, lo mejor es que sean internos por el bien del propio partido y creo que por el bien de la política en general. No. Bueno, escenario y otra cosa, y el tema del transfugismo, creo que el Parlamento de Navarra ya tiene perfectamente contemplado en su reglamento qué es lo que pasa y cómo se dice cuando un parlamentario es transfuga o no es transfuga. No hace falta ir ni al Constitucional ni a ningún sitio. El Parlamento tiene perfectamente delimitado en su reglamento quién es transfuga y quién no lo es. Y desde luego en estos momentos no tengo en la cabeza exactamente cuál es el reglamento, pero creo que está perfectamente establecido. Sí, Laura. A mí me gustaría recalcar que desde el grupo parlamentario estamos sacando adelante todas las iniciativas y todo el trabajo cotidiano, que lo estamos haciendo con responsabilidad, que esto no está afectando a la gestión ni del gobierno ni al interés general, y de hecho puede que el error de algunas haya sido que nos hayamos centrado más que en defendernos de las difamaciones en la acción institucional para la que fuimos elegidas. Eso quería decir. Y en este sentido lo estamos haciendo y creo que bastante bien, aunque luego el propio partido nos lo invisibilice o nos desasista técnica y jurídicamente con el perjuicio que ello pueda acarrear también en nuestro propio trabajo y en ese bien común que venimos a defender. Y eso lo hacen por intereses de parte y, por cierto, con los recursos que son de todas. Señor Martínez. Sí, no, yo sí quería decir que efectivamente cuando no te toca un problema de estos internamente dices, jo, pues esto lo podrían solucionar dentro de casa sin hacer ruido. Pero por suerte o por desgracia, siempre que dentro de las organizaciones surgen pues disensiones que parecen tan importantes como las de Podemos. Y bueno, y yo creo que sí, nadie estamos exentos claro, de estas nadie cosas, estamos por libres, supuesto. ¿no? Pues esto salta, lógicamente salta a la luz, igual no porque te interese a ti, sino porque le interesa pues a tu adversario político o porque yo qué sé por qué. Pero bueno, sí. Es bueno que las diferencias salgan a la luz hombre, y lo mejor sería que las diferencias salieran a la luz de la mejor manera posible o de la menos mala posible. Bueno, estas crisis, podríamos decir así, de Podemos, que tiene ahora este paso que hoy hemos querido contar también con todas las voces presentes en nuestro debate parlamentario. Pero también hay una situación crítica que no tiene la misma naturaleza, obviamente, que la que describimos ahora, pero que sí arroja ciertas sombras en la gestión del vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, el señor Miguel Laparra, en relación con una adjudicación o un planteamiento para unos incorrecto, para otros regular, en relación también con un centro de justicia juvenil. En los pliegos de adjudicación aparecía el nombre de Berriztu, una empresa que finalmente no podía optar a ese concurso, pero aparecía ese nombre. Y eso, bueno, ha generado titulares y comparecencia parlamentaria del propio consejero Laparra, y exigen la dimisión, en este caso UPN y Partido Socialista, además del Partido Popular. Señor Casado, ¿por qué tiene que dimitir el señor Laparra cuando dice que fue un error y que se subsanó? Bueno, primero, las sombras que lleva este departamento no tienen nada que ver con el caso particular. Yo creo que este departamento tiene muchas sombras en estos 3 años y esto es un tema que va más allá de lo que son las sombras de una gestión. Esto va más allá porque ante salir en un pliego el nombre de una empresa y, bueno,
el consejero de comentar que esto es un corta y pega, que no es más, que es una empresa que estaba asesorando al propio gobierno para hacer ese pliego. Luego resulta que la empresa dice que no estaba asesorando, sino que simplemente le pasó una información de cómo se había hecho en otro pliego, y ya vemos una discrepancia de opinión importante. Cuando vemos también que esa empresa saca en medios de comunicación una convocatoria invitando a gente con unos perfiles muy concretos, con unos horarios muy concretos que coinciden precisamente con ese pliego, esto es algo distinto de sombras. Esto es, la verdad, que una situación muy complicada del departamento, que el consejero la ha estado intentando ocultar, que el consejero no ha sabido y no ha podido demostrar que esa empresa le estaba asesorando, no lo ha podido hacer, y por lo tanto, cuando hay un asesoramiento, o sea, habrá algunos correos electrónicos, habrá un contrato, habrá algo, no ha podido demostrar nada de eso, y por lo tanto la situación va más allá de sombras en el propio departamento, sino que es un tema difícil de explicar por parte del consejero, y que nosotros entendemos que ha podido haber un trato de favor hacia una empresa que al final, como se ha descubierto, no se ha podido presentar, y que se ha quedado con el pie cambiado el señor consejero, y creemos que ha hecho cosas indebidas, que en política no se pueden hacer, que es la primera vez que se ve un caso como este en los 30 años que llevamos en democracia, y que creo que el consejero tiene que dar un paso adelante y dimitir, e irse a su casa por una irregularidad manifiesta. ¿El cuatripartito le apoya totalmente? Sí, claro. ¿Cómo no le vamos a apoyar cuando realmente lo que ocurrió fue un error que fue subsanado inmediatamente? No se trata de una adjudicación, sino que se trata de la puesta en público de un pliego de condiciones en el que efectivamente aparecía el nombre de la empresa que había asesorado al Departamento de Derechos Sociales. En cuanto un concurso nos referimos a eso. Sí, pero no ha habido adjudicación, efectivamente. Sí, porque entre otras cosas, porque esta empresa era perfectamente consciente de que al haber asesorado al Departamento no podía presentarse a ese concurso. Y bueno, yo entiendo que la oposición, pues en fin, sospeche de todo y de casi todo, pero frente a esa sospecha, que yo respeto, pongo la realidad de 3 concesiones hechas desde los distintos departamentos de derechos sociales de los gobiernos de UPN en 2005, en 2011 y en 2013. Ya estamos mirando. Claro, no vamos a mirar atrás. Cuando... Hay que mirar el caso, ¿dónde estamos? Sí, pero vamos a juzgar el tema que tenemos encima de la mesa. Luis, pero frente a vuestra sospecha, que yo la entiendo, la acepto, la doy por buena, yo pongo encima de la mesa la realidad de 3 contratos hechos por tu gobierno, por los gobiernos de UPN, 2005, 2011 y 2013, a 3 empresas concretas con el mismo objetivo para el que salía esta convocatoria, que se hicieron sin concurso, sin publicidad, sin negociación, sin publicidad, es decir, de forma absolutamente a dedo, hechas a dedo. ¿Dentro de la normativa y la legalidad? No, no es así. No. Hechas a dedo fuera de toda normativa y de toda legalidad. Vale. Fuera de toda normativa y de toda legalidad. Entonces, frente a esa realidad, que es así, 2005 y 2011 y 2013, y el señor José Ignacio Palacios, el señor Íñigo Alli, actual diputado de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, y la señora Maribel García Malo, en estos momentos parlamentaria de UPN. Frente a las realidades de esos 3 contratos a dedo por varios millones de euros, vosotros os aferráis pues a una sospecha que nosotros consideramos que no es más que un error. Hemos pedido informe a la Cámara de Contos, en su momento la Cámara de Contos hablará, etcétera, etcétera. Y pongo también otra realidad encima de la mesa, la realidad de Oncineda, una mala gestión de alcaldesas del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro, realidad, no sospechas, que han estado a punto de hundir económicamente al Ayuntamiento de Estella Lizarra. Bueno, ahí está el juego. Bueno, vamos a seguir con este asunto y vamos a tratar de arrojar luz por qué actuó de forma incorrecta desde la óptica socialista el vicepresidente La Parra. ¿Se debe mantener o no en el cargo? Ustedes exigen la dimisión. ¿No creen, por tanto, que haya sido un error, como indicaba el propio vicepresidente, al que escucharemos enseguida? Bueno, desde luego lo que fue un error es publicar el nombre de una empresa dentro de los pliegos de contratación. Y no lo rectificó inmediatamente. Quiero decir que esos pliegos estuvieron colgados en el portal de contratación durante bastantes días.
Si tú te das cuenta de ese error en un pliego de contratación, lo que tienes que hacer es suspender el pliego, suspender todo el proceso. Y si hubiera hecho eso, no hubiera habido ningún problema, Pero es que el caso es que no lo hizo. Hizo una subsanación de error y el único error que subsanó es quitar el nombre de la empresa. ¿Qué pasó? Que un medio de comunicación lo publicó. Por cierto, un pliego de contratación con unas condiciones que solo podía cumplir esa misma empresa. Y va y resulta que, claro, como un medio de comunicación lo denunció, ese pliego ha quedado desierto. Entonces dice el consejero, es que la empresa no se podía presentar porque hizo un asesoramiento. Entonces decimos nosotros, vale, pues entréguenos el expediente completo, porque los expedientes viene el asesoramiento técnico que las empresas hacen. Y el consejero no nos ha entregado el expediente. No hay ninguna documentación que acredite las palabras del consejero. Por lo tanto, si no nos entrega una documentación que lo acredite, lo que se está afirmando es que hubo una irregularidad y que, por lo tanto, el consejero debe asumir las responsabilidades que le tocan. Porque lo correcto hubiera sido que ante ese error, si es que realmente fue un error, hubiera tenido que suspender la contratación y volverla a hacer otra vez, cosa que no hizo. Que quedó desierto y anunciaba precisamente ayer en sede parlamentaria el consejero La Parra, la fundación pública que se hará cargo de la gestión de ese centro, ¿no? Por cierto, no lo tenían contemplado, claro. Esto no lo tenían contemplado, como que lo iba a asumir una fundación, que por cierto, ya hablaremos del tema de la fundación, que nadie está de acuerdo, desde luego ninguna entidad social, con la creación de esta fundación, que no sabemos ni qué soporte jurídico, ni qué intencionalidad, ni nada de nada. ¿Falta información para que este tema quede más clarificado? Quizá faltó ese informe al que se aludió, ese informe realizado previsiblemente o inicialmente, así se planteó por parte de esa empresa que aparecía en el pliego. Falta el informe, hay que pedir más explicaciones, tiene que intervenir Comptos para arrojar luz acerca de este asunto. Bueno, yo, como no estoy en la Comisión de Derechos Sociales, tengo que confesar que no he tenido la oportunidad de analizar el expediente con todos sus elementos y en toda su extensión, y conozco lo que se ha hecho público, los dimes y diretes. Lo que sí quiero decir es que a mí no me gusta partir de la presunción de culpabilidad de las personas, no me gusta que nadie tenga que probar su inocencia, y ya hablo por experiencia propia, y en este sentido lo que me gustaría decir es que existen organismos fiscalizadores suficientes para que esta labor de acusación que se está haciendo, si existen indicios y elementos suficientes, se lleve a donde se tenga que llevar, ya sea el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, la Cámara de Comptos o la propia Fiscalía, si fuera oportuno. Y creo que aquí de algún modo se está desviando el debate central, y es que como un servicio tan importante como es la asistencia de día de justicia de menores se está haciendo a través de entidades privadas. Esto es como si la asistencia penitenciaria se llevara a cabo a través de lo que son servicios privados. Creo que el debate central debería estar ahí y no en este otro tipo de cuestiones, cómo hacer público ese servicio, porque es un servicio clave que va a velar por la reinserción de los menores, por su reintegración, porque puedan convivir y tener un desarrollo de su vida y de su persona en sociedad, y en este sentido, pues bueno, pues creo que deberíamos estar centrándonos en eso. Y lo que haya podido suceder, creo que el consejero ya dio sus explicaciones. Si no son suficientes, que quien lo considere pues lo lleve a donde lo tenga que llevar. El tema es que nosotros no lo consideramos suficiente, pero claro, si a mí el consejero me presenta el expediente y en los expedientes viene el asesoramiento técnico que las empresas suelen hacer, porque suele ser habitual que, bueno, pues un servicio que no lo prestas de manera pública, como bien decías, Laura, se asesore por empresas que le ayuden a hacer el pliego de contratación. Pero eso viene en el expediente de todo el proceso. Pero claro, es que en el expediente no viene. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues como no nos ha facilitado el expediente, pues nosotros nos reafirmamos en que tiene que asumir las responsabilidades. Y como digo, lo correcto hubiera sido que, advertido el error, hubiera retirado esa contratación y lo hubiera vuelto a sacar. Bueno, y yo creo que él mismo se ha enredado en decir, ayer utilizaba la expresión de no, es que teníamos un acuerdo no comercial. Eso ni existe, que es decir, ahí se inventó una palabra que no encaja mucho, ¿no? Al consejero La Parra, ayer en la comparecencia parlamentaria. Lo vemos.
no ha habido absolutamente ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo. La entidad consultada, según lo que prevé la propia normativa, no se ha presentado al concurso. Los requisitos, otro de los elementos que se han planteado, los requisitos que se planteaban en el pliego son equivalentes, calcados en algún caso de convocatorias anteriores, no solamente de este, sino también de otros gobiernos. Bueno, palabras del señor Laparra en relación con esta situación, señor Casado. Sí, la verdad que sorprende que un consejero con un problema como el que se le ha puesto encima de la mesa no fuera a esa comparecencia con los informes, lo cual a nosotros nos hace sospechar con el expediente y con todos esos informes que avalan todo lo que ha estado diciendo y lo que estuvo diciendo allá. Entonces, si no va con esos informes, pues la verdad que a nosotros nos da poca credibilidad lo que dice ese consejero. Y entrando de eso de la credibilidad está las sombras que se hablaba antes de la consejería, ¿no? Un consejero que ha estado durante estos 3 años, diciendo su buena labor, su trabajo con todas las asociaciones, con todos los colectivos, con lo bien que se ha hecho todo, y que luego tengan que salir las propias asociaciones a desmentir al consejero, eso creo que da mucho juego a lo que está pasando ahora. ¿Qué credibilidad tenemos ahora de este consejero cuando hasta las propias asociaciones le han tenido que salir a echarle en cara que no está haciendo las cosas como debe hacerlas? Ya lo pasa. Yo quiero matizar las palabras del señor Casado, porque a ver, yo creo que tenéis una historia francamente vergonzante en el tema de derechos sociales, con esos 3 contratos que he mencionado, más otro que quiso firmar. Pero vamos a ver, que estamos hoy aquí con un problema del señor Laparra. Si quieres, cuando quieras, hablamos y sacamos los expedientes aquellos y hablamos de lo que quieras. Vamos a hablar de un problema que tenéis en el gobierno, que tenemos todos en el gobierno, al que hay que ponerle cara y hay que enfrentarlo y afrontarlo. Y si quiere, un día nos llamas y venimos y hablamos del señor allí, de su labor, del señor Palacios y de la señora... Señor Martínez, ¿estima más graves quizá las situaciones anteriores que la actual? Por supuesto. Es que lo actual es una sospecha. Y lo que acabamos de saber es que los gobiernos de UPN hicieron 3 contratos a dedo por valor de varios millones, los hicieron, y también que hubo otro firmado por la señora García Malo por valor de 6 millones, si no me equivoco, que fue parado por la intervención general de la Hacienda Foral, también a dedo. Y eso sí que es grave, porque eso son realidades. Y lo hemos descubierto ahora, y ahora lo sacamos a la luz. Si lo hubiéramos conocido el primer mes, lo hubiéramos sacado el primer mes a la luz. Lo hemos, si puedo terminar, señor Casado, gracias. Lo sacamos ahora. Y eso son realidades, y por eso hemos pedido un informe a Contos, porque si eso es una realidad, de ahí se pueden derivar responsabilidades de otro tipo. No sé si será así o no, pero queremos un informe de la Cámara de Contos. Y por otro lado, las asociaciones, claro que las asociaciones no están del todo contentas con este gobierno. ¿Sabe usted por qué? Porque quieren más. ¿Y sabe qué pasa? Que tenemos lo que tenemos. Hicimos una reforma fiscal bastante moderada, bastante cauta. Ustedes la criticaron diciendo que ahogaba a la ciudadanía navarra, y hubo sectores que decían que era muy escasa. Y entonces ustedes, la derecha, no se ha quedado contenta, las asociaciones que trabajan en derechos sociales no se han quedado contentas, porque aunque se ha invertido muchísimo más en estos años en derechos sociales, quieren más, porque es cierto, hay todavía situaciones de emergencia social en nuestra comunidad. Y entonces, ustedes no están contentos, y yo comprendo que las asociaciones tampoco estén contentos. Pero hemos ido, mediante las reformas fiscales que hemos hecho, avanzando sin ahogar a nadie, sin esquilmar a nadie, sin esquimar a nadie, intentando dar solución a los problemas de auténtica emergencia social que existen en nuestra comunidad. Y por eso las asociaciones quieren más. La verdad que da gusto cómo se sale del tema para no centrar el tiro, y echamos mano a lo que pasó antes, y llevan 3 años investigando para ver dónde pueden ver algo, y ahora rápidamente, cuando sale un problema, sacan encima de la mesa porque casualidad ahora los acaban de descubrir. Hace 2 meses no, los han de descubrir ahora, entonces, o han estado estos 6 días a ver dónde podían mirar, y ya hablaremos si es caso de esos temas. Pero yo creo que no creo que sea un tema casual que de repente ahora salga y además haga publicado en determinado medio de comunicación. En todo caso, yo creo que todos los casos tienen que tener su correspondiente responsabilidad. Desde luego nosotros estamos de acuerdo en que si hay alguna sospecha, la Cámara de Contos lo estudie, lo informe, que cada uno asuma sus responsabilidades, pero el consejero Laparra con este tema también, que las asuma. Y si no, que documente sus afirmaciones, que es que está intentando justificarse, y cada vez que intenta justificar
la lía más. Yo creo que ha quedado claro, reconoce el error a la espera de ese informe del órgano fiscalizador. Señora Pérez, cerramos ya este asunto con su turno. Bueno, sencillamente decir que si es público y demostrable que el pliego de condiciones que se sacó a concurso esta vez es el mismo que se ha sacado en anteriores ocasiones, y eso es público. Es la primera vez que se licitaba este servicio en Navarra. Me remito a las palabras del Pues señor no son consejero. ciertas. Es que, perdona Laura, que te interrumpa, las palabras del consejero en este caso no son ciertas porque era la primera vez que en Navarra se licitaba este servicio. No puede ser que la primera vez que se en licite, Navarra porque es la primera vez que se licitaba anteriores ocasiones donde este servicio se ha prestado y donde existía tal necesidad. Con lo cual, dejamos aquí de momento el asunto a la espera, por supuesto. Incumplida durante 18 años. Eso tiene razón. Señor Martínez, a esas adjudicaciones que desde su punto de vista no han sido correctas. Bueno, dejamos aquí el asunto porque tenemos más temas que abordar hoy de actualidad máxima, como es esa manifestación que se celebrará el próximo sábado, previsiblemente por las calles del centro de Pamplona a las 6 de la tarde y organizada por varios colectivos porque no están de acuerdo, dicen, con la política lingüística del Gobierno de Navarra. Consideran que hay imposición del euskera. Lo vemos después de una pausa. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.